Entendiendo la macroeconomía. Hoy, análisis completo del caso argentino a través del modelo ISLM. Mi nombre, compañero Gustavo Rubén, y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. La demanda de bienes de una economía, demanda agregada, está conformada por el gasto deseado, planeado, de las familias, las empresas y el gobierno. La demanda agregada tiene tres componentes: el consumo, la inversión y el gasto público. Como ya vimos, el consumo es función de la renta disponible y está conformado por un consumo autónomo. Las transferencias que se reciben depende positivamente de la propensión marginal a consumir, negativamente de los impuestos y positivamente de la renta, mientras que la inversión de las empresas posee también un componente autónomo y depende negativamente del tipo de interés, mientras que el gasto público lo consideramos en su totalidad autónomo. De la fórmula antedicha, el consumo más la inversión más el gasto público, voy a agrupar los conceptos autónomos que no dependen de nada, ni del tipo de interés, ni de la renta, quedándome un segundo término que dependerá de la renta y un tercer término que sí dependerá del tipo de interés. Reagrupando la demanda de bienes autónomos más la parte que depende del tipo de interés, será la ordenada en el origen, que siempre es positiva, quedando como segundo término la parte que depende de la renta, pendiente, que también es positiva, pero menor que 1, pues la propensión marginal al consumo y la tasa de impuestos sobre la renta también son menores que 1. Entonces la demanda agregada, al hallarla en función a la renta, la misma la graficaré en el eje de las abscisas y a la renta en el eje de las ordenadas. Para un determinado nivel de demanda agregada autónoma, su pendiente será positiva, y para un determinado nivel de renta tendré un determinado nivel de demanda agregada. Si aumentase la renta porque aumenta el consumo de las familias, la inversión privada o el gasto público, entonces aumentará la demanda agregada, trasladándose a través de la función, obteniendo un nuevo nivel de demanda agregada en la economía. La curva IS surge de la demanda agregada. Te lo explicamos seguidamente. El equilibrio en el mercado de bienes, que es lo que representa la recta IS, viene dada por la igualdad producción-renta igual a demanda agregada. Y la demanda agregada viene dada por la expresión que allí se indica. La igualdad renta igual a demanda agregada me va a permitir obtener la expresión matemática de la recta IS. Si sustituyo la demanda agregada por su expresión, pasando este componente a la izquierda y despejando, y obtengo esta expresión. Recordando que este término se lo llama multiplicador, lo representaremos, para simplificar, con la letra alfa. Esta expresión en sí misma ya refleja la relación entre tipo de interés y la renta, que garantizan el equilibrio en el mercado de bienes, que es lo que representa la IS, conjunto de combinaciones tipo de interés y renta que hace que el equilibrio en el mercado de bienes se produzca. Para representarla, despejo el tipo de interés obteniendo la expresión que me permita operar geométricamente, pero recordemos que es equivalente a la anterior. Voy a partir del equilibrio en el mercado de bienes y voy a representar aquí abajo la relación entre el tipo de interés y la renta, que me permitirá representar la curva IS. Ahora voy a determinar un punto de equilibrio en el mercado de bienes. Voy a suponer que para esta demanda agregada voy a tener un determinado tipo de interés en la economía. Lo representaremos suponiendo que es este. Este punto representa el equilibrio en el mercado de bienes para un determinado nivel de renta I sub 0 y para un tipo de interés I sub 0. Entonces, este punto pertenece a la recta IS. Ahora, para representar a la recta IS, debo obtener otro punto. Entonces voy a suponer que el tipo de interés cae y esto provocará un aumento de la inversión, lo que hará que la demanda agregada aumente.
desplazando la demanda agregada hacia arriba, lo que provoca un exceso de demanda de bienes, disminuyendo las existencias de forma involuntaria en la economía, señal de que tienen que aumentar la producción, nivel de renta por parte de las empresas, lo que hará disminuir el exceso de demanda de bienes hasta llegar al nuevo nivel de sub 1. Este aumento de la demanda agregada me determina un nuevo nivel de demanda agregada sub 1 y un nuevo nivel de renta y sub 1. Es un punto de equilibrio en el mercado de bienes, entonces es un punto que pertenece a la recta IS. Lo represento obteniendo un nuevo punto de la recta IS y como toda recta se representa uniendo dos puntos, obtengo la expresión geométrica de la recta IS, representada por una ordenada al origen con pendiente negativa, explicando geométricamente y gráficamente el comportamiento de la recta IS que surge de la unión de dos puntos de equilibrio en el mercado de bienes. Supongamos que el gobierno estudia aplicar una política fiscal expansiva. ¿Qué efecto producirá sobre la recta IS? Al aumentar el gasto público, hace que la ordenada al origen de esta función aumente, pues está incluido el gasto autónomo en el primer término de la fórmula que explica el comportamiento de la curva IS, más precisamente en la demanda agregada autónoma, que como ya dijimos, no depende del tipo de interés. Lo que nos tiene que quedar claro que una expansión fiscal hace que la recta IS se traslade hacia la derecha, aumentando la renta de la economía por un aumento del gasto público, pero permaneciendo constante el tipo de interés, pues se trata de una política fiscal sobre un concepto autónomo que no infiere directamente sobre el tipo de interés. Ahora, si el gobierno aplicara una política fiscal de baja de impuestos, esto se traduciría en un aumento del ingreso disponible, lo que representa un aumento del consumo y un aumento de la demanda agregada. ¿Cómo afecta esto a la recta IS? Los impuestos están en el multiplicador, por lo cual si disminuyen los impuestos por una política fiscal contractiva del gobierno, hará aumentar el multiplicador, lo que hará disminuir la pendiente de la fórmula de la IS. Articulada en la ordenada al origen, una política fiscal contractiva se representa con una variación de su pendiente hacia la derecha, produciéndose un aumento de la renta de la economía como consecuencia del aumento del consumo, provocado por una política fiscal contractiva de baja de impuestos que hace aumentar el multiplicador. Y como la misma se encuentra en el denominador de la fórmula arriba descripta, con pendiente negativa, si el mismo aumenta su cuantía, provocará una merma de la pendiente de la curva IS que se traduce en una suba de la renta por un aumento del consumo. En el video anterior ya vimos que el mercado de dinero tiene una demanda que depende positivamente de la renta y tiene un componente L sub I mayúscula mayor a 0 que representa la sensibilidad de la demanda de dinero respecto de dicha renta, y una dependencia negativa del tipo de interés donde L sub I minúscula también es mayor a 0 y representa la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, mientras el primer término positivo representa la demanda de dinero por motivo transaccional y el segundo término con signo negativo representa la demanda de dinero por motivo especulación. También desarrollamos la oferta monetaria, cuyo video te invitamos a verlo, y determinamos que solo depende del Banco Central en función a las políticas económicas monetarias que lleve a cabo, en función a distintos objetivos que la entidad tenga. Igualando ambas expresiones y despejando el tipo de interés, obtengo esta expresión y por lo tanto, ¿de qué depende el tipo de interés en el mercado de dinero? De lo que quiera el Banco Central, término negativo, y de lo que suceda con el nivel de renta, término positivo. Al estudiar la demanda, dijimos que, despejando y de la fórmula, obtenemos una ordenada al origen y la pendiente de la curva, en este caso recta, para simplificar el modelo. La ordenada al origen es positiva, dado que
que un mínimo nivel de interés en la economía deberá ser mayor a cero para incentivar la demanda especulativa. La pendiente es negativa por la relación inversa entre la demanda de dinero y el tipo de interés, y además lo refleja el signo negativo en la fórmula. ¿Cómo graficamos la oferta de dinero? Si medimos en el eje de la abscisa el interés y en la ordenada la oferta monetaria de saldos reales, que dijimos que es fija y está representada por una línea recta, pues no depende del tipo de interés, el equilibrio entonces surge de igualar la demanda y la oferta de dinero, donde el tipo de interés es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda de dinero. Ahora, caracterizando este comportamiento del mercado de activos en una única función llamada recta LM, que representa el conjunto de combinaciones de tipo de interés y renta que garantiza el equilibrio en el mercado de activos y cuya expresión matemática recién expresamos, representa las distintas combinaciones que garantizan el equilibrio en el mercado de dinero y por lo tanto en el mercado de activos. Vamos a suponer que este punto de equilibrio en el mercado de dinero es el resultado de esta demanda de dinero que viene determinada por este nivel de renta, que tendrá una determinada demanda de dinero por motivo transaccional. Al ser un punto de equilibrio en el mercado de dinero, entonces es un punto que pertenece a la LM. Entonces voy a representarla. Al igualar la oferta y demanda en el mercado de dinero, lo que me interesa es la expresión interés en función del ingreso. Entonces representaré al interés como ordenada al origen y a la renta, el Producto Interno Bruto, como abscisa. Entonces este es el punto E sub 0 que representa la combinación tipo de interés y nivel de renta que garantizan este equilibrio en el mercado de dinero. Al estudiar la oferta monetaria, demostramos que la misma es igual a la fórmula que allí se indica. Ahora, si el Banco Central decidiera que haya más dinero en circulación, por ejemplo, comprando bonos, lo que hará que aumente la base monetaria, o disminuir el encaje legal de caja, lo que hará que disminuya RO, partiendo de un determinado punto de equilibrio en el mercado de activos, la curva de oferta monetaria se trasladará a la derecha, lo que determina un exceso de oferta monetaria, pues como vemos, la nueva oferta monetaria es mayor a la demanda actual de dinero. El exceso de oferta monetaria, como ya vimos, implica un exceso de demanda de bonos. Y como el precio del bono sí es flexible, su exceso de demanda provocará un aumento de su precio y una baja en el tipo de interés, lo que hará que aumente la demanda de dinero por motivo transaccional, generando un nuevo equilibrio en el mercado de activos. La curva LM representada por esta fórmula indica que si aumenta la oferta monetaria, disminuirá el tipo de interés, pues la relación es inversa, y que si disminuye la renta, disminuirá el tipo de interés, pues la relación es directa, por lo que al nuevo equilibrio E sub 1, por un aumento de la oferta monetaria, hará disminuir el tipo de interés, disminuyendo asimismo la renta hasta el nivel I sub 1, que representa otro punto de la curva LM y es el nuevo equilibrio en el mercado de dinero, por lo que uniendo ambos puntos obtengo la curva LM. Repasando, el modelo ISLM es un modelo macroeconómico de la demanda agregada que describe el equilibrio de la renta nacional, la producción y la tasa de interés en un sistema económico. Nos permite explicar de manera gráfica y, como lo hicimos nosotros también, de manera analítica y sintetizada, las consecuencias de las decisiones del gobierno en materia de política fiscal y monetaria para una economía cerrada. Esto quiere decir que no se tienen en cuenta ni las exportaciones ni las importaciones. Ya vimos en videos anteriores cómo nace la curva LM, llamada así pues se refiere a la demanda de dinero y oferta de dinero, en inglés liquidity preference, money supply en inglés, y se forma con dos puntos de equilibrio del mercado de activos, mientras que
La curva IS, llamada así en alusión a Investment Saving en inglés, que significa inversión y ahorro, se forma con 2 puntos de equilibrio del mercado de bienes. Está inspirado en las ideas de John Maynard Keynes, pero además sintetiza sus ideas con la de los modelos neoclásicos en la tradición de Alfred Marshall. Fue elaborado inicialmente por John Hicks en 1937 y desarrollado y popularizado posteriormente por Alvin Hansen. El modelo ISLM se representa gráficamente mediante 2 curvas que se cortan en un gráfico en el cual se mide el interés en función a la renta. Por ello el interés lo grafico en el eje de las abscisas y a la renta en el eje de las ordenadas. El primer ingrediente será la curva IS, que relaciona los puntos de equilibrio de la economía productiva, cuya fórmula que explica su comportamiento ya deducimos en video anterior. Y el segundo ingrediente es la curva LM, que representa los puntos de equilibrio en los mercados monetarios a través de la igualdad entre la oferta y la demanda de dinero, cuya fórmula también deducimos y te invitamos a que veas el video. El modelo ISLM, en conclusión, pretende relacionar esencialmente los niveles de Producto Interno Bruto con la tasa de interés, vinculando la inversión, el consumo y el gasto agregado, público y privado. La curva IS muestra los pares de niveles de renta y tasas de interés para los cuales el mercado de bienes y servicios se encuentra en equilibrio. Tiene pendiente negativo porque el gasto privado, ya sea inversión por parte de las empresas o consumo por parte de las familias, depende inversamente del tipo de interés, lo que se traduce en que una disminución del tipo de interés hace aumentar dicho gasto, generando una expansión en la demanda agregada, lo que conlleva a un aumento de la producción. Claramente se deduce que una baja de la tasa de interés incentivará la demanda de crédito, aumentando la inversión, impactando positivamente en el nivel de empleo. Mientras que la curva LM, cuyo comportamiento se infiere de esta fórmula, indica que como la oferta nominal de dinero es controlada por el Banco Central de la República Argentina como una constante, al dividirlo por el nivel de precios obtendré la oferta monetaria real, que al confrontarse con la demanda de dinero determinará un cierto nivel de interés en la economía. Interpretación para Argentina. Decíamos que es un modelo cuya aplicación resulta más efectiva en economías cerradas, es decir, que tienen poco o nulo intercambio comercial. Si vemos los números de nuestra economía, el ratio exportaciones sobre Producto Interno Bruto para el 2017 fue del 10,5%. Dicho porcentaje nos ubica por arriba de Etiopía y por debajo de Bangladesh, es decir, que nuestra economía es pequeña y cerrada al resto del mundo. Por lo tanto, podemos pensar que este modelo, con sus salvedades, podría adaptarse a nuestra economía. ¿Cuál es la situación hoy en Argentina? Como bien sabemos, nuestro país pasó de ser la reina de la TAM, Latinoamérica, en materia de capitales golondrinas, a un país periférico, en tan solo una cuestión de meses, con una moneda perdiendo valor por arriba del 100%, que de no ser por el Fondo Monetario Internacional ya habríamos entrado en default. No hay dudas que nuestra economía se encuentra excesivamente estresada, no solo en términos de deuda externa, pues a fin de año alcanzará el 82% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal del 9,5% del Producto Interno Bruto y un déficit en cuenta corriente del 1,5%. Y para completar el combo, la inflación más alta de los últimos 15 años. ¿Qué hacer frente a este combo de problemas? Para cumplir con el Fondo Monetario Internacional y salvarnos del default, debemos atender principalmente los siguientes 2 objetivos. El primero, una fuerte restricción monetaria, es decir, 0 emisión de pesos, mientras que el segundo, 0 déficit fiscal primario, esto es recaudación menos gasto público. Para todo, 2019. Luego deberemos lograr superávit para los años subsiguientes. Para lograr el primer objetivo, la artillería usada
por el gobierno a través del Banco Central son instrumentos que pagan tasas usurarias, como las LEBAC al 50%, las LELIQ hoy al 70%, antes las LECAP al 55% y las LETES en dólares arriba del 5%. O sea, crear un incentivo para que nadie compre dólares y al mismo tiempo coloquen sus tenencias de pesos a trabajar en estos instrumentos y que nadie invierta, obviamente. Y para cerrar el círculo vicioso, para conseguir la reducción del déficit fiscal, el nuevo presupuesto propone un fuerte recorte de las partidas y, como ya habrán notado, todo esto se está traduciendo en recesión, la cual se profundizará con el tiempo, pues en un contexto de tasas por las nubes, falta de inversión, recesión por disminución del consumo y alta inflación por déficit fiscal, el resultado no puede ser otro. El objetivo número 1, contracción monetaria, se produce pues al no haber una nueva emisión ni expansión secundaria de dinero, el elevado nivel de inflación impacta sobre la oferta monetaria, reduciéndola en términos reales. Esto genera una suba de tasa de interés, entonces la demanda de dinero por motivo transaccional, que es el dinero que se usa para hacer compras de bienes, baja, lo que muestra la contracción de la curva LM dirigiéndose hacia la izquierda, producto de una caída de la inversión privada ante las elevadas tasas de interés, que provoca una caída de la renta. Del mismo modo, como ya dijimos, la preferencia por la liquidez baja, pues es más conveniente tener los pesos invertidos en un contexto de tasas altas, secando la plaza, disminuyendo la demanda de bienes en general de la economía. Pedirle plata al Fondo Monetario Internacional es más barato que a un privado, pero las condiciones de pago son menos amistosas. Llevar el déficit fiscal a cero significa bajar el gasto público, lo cual implica contraer la curva IS hacia la izquierda. Una baja del gasto público impacta nuevamente en el consumo, pues el mismo representa 2/3 del Producto Interno Bruto, haciendo que la actividad se contraiga nuevamente, dado que I2 es menor que I1. Esta nueva caída en la actividad, para beneficio del Banco Central de la República Argentina, se traduciría en menos demanda de dólares para turismo, bienes de capital y consumo, creando un nuevo escenario de baja de tasa de interés a futuro. Recordando que la tasa de interés de referencia del Banco Central de la República Argentina corresponde a las letras de liquidez del Banco Central, LELIQ. Esto es, una baja de esta tasa impacta en igual dirección a otras tasas de interés, quedando claro que la baja de la tasa se produciría no por un efecto expansivo de alguna política económica, sino por todo lo contrario. Será producto de una fuerte caída del nivel de actividad, a punto tal que ya nadie comprará dólares, lo cual habilitaría las condiciones para que baje la tasa. En síntesis, los movimientos contractivos de la ISLM se producen casi al mismo tiempo. Hoy prevalece el movimiento de la LM con suba de tasas. Mañana esperaríamos que actúe el efecto contractivo de la IS, haciendo bajar la tasa de interés vigente del 70% anual, para dar lugar no solo a que disminuya la timba financiera, sino generar un escenario de credibilidad con expectativas de crecimiento y desarrollo, donde la inversión privada sea la llave que permita que aumente el consumo, disminuya el desempleo, aumentando el nivel de actividad, que sumado a un déficit cero, permita bajar la inflación a niveles donde el poder adquisitivo del salario por lo menos no pierda a cada minuto. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.